Porque yo sí les puedo decir a ustedes que son una punta de drogadictos, una punta de marihuanos, una punta de narcotraficantes. Aguanten tantito, hombre. El señor senador Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, no ya tiene departamento en Washington, se la pasa ya todo el tiempo. Vuelven aquí a repetir sus patrañas. Si fuéramos narcos no se atreverían a decírnoslos, porque sabrían a lo que se atendrían. A su compañero García Luna nunca le dijeron narco porque le tenían pavor, porque sabían que podía acabar con su existencia. Todo lo que ha emitido, y yo quiero invitarlo a que se limite y a que hable con respeto de las personas que tienen esta condición de salud. Respeto, señor, que viene y se larga. Respeto, señor presidente, de lo que queda del PRI. ¿Ustedes creen que esa concentración de poder los hace más fuertes? No, los hace débiles, porque sus pugnas internas están haciendo que nuestro país tenga dificultades. Pero hoy ustedes también están llenos de miedo. Celebro tanto que Rocha Moya haya tenido que pedir licencia otra vez. A los del narcopartido les da pánico el gobierno estadounidense y sus acusaciones. Rocha Moya debe ser extraditado. Que tanto Sheinbaum como los de Morena sí sabían de los delitos de Rocha Moya y de su grupo. Morena y Sheinbaum se asustaron mucho. Pues termina los trabajos de la Comisión Permanente y me gustaría decir que fueron fecundos y que hay resultados, pero pues no los hay. Para empezar, la presidenta no hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 123 en materia de salarios mínimos profesionales. Y con esto, pues prácticamente impide que en el próximo presupuesto se discuta las partidas correspondientes para que se suba el sueldo a los policías, a los médicos, las enfermeras, los miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo la Guardia Nacional, y las maestras y los maestros. Es increíble, compañeras y compañeros, lo que estamos viendo. Se agotó el trámite legislativo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y tanto allá como acá vimos entusiastas oradores de la mayoría diciendo que se cumplía un mandato de López Obrador, el hechicero de Macuspana. Y resulta que después de esos trámites fast track que hacen en el país, la presidenta del Senado tiene guardada en una caja esa declaratoria de constitucionalidad, afectando, por cierto, a miles de mujeres. La razón es evidente: el gobierno está quebrado y no tienen recursos para cumplir con eso que con bombo y platillo López Obrador dijo el día 5 de febrero de 2024, cuando decidió entrometerse en las elecciones. Tampoco vimos por aquí a secretarios del gabinete venir a rendir cuenta. Los guardaron, los escondieron, los llevan a las plenarias, pero no aquí, donde es la obligación constitucional ante ustedes, que son representantes del pueblo. No, para nada, habría que protegerlos, habría que cubrirlos. La ineficacia del secretario de Economía o del canciller no se pueden poner sobre la mesa. Tampoco están funcionando las comisiones bicamerales, la de Seguridad Nacional, ni la otra, la de seguimiento a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. No lo hicieron, no cumplieron. Morena ha abdicado a su función de legislar y de ser contrapeso. Eso ha hecho Morena, abdicar. Y por eso tienen hoy problemas tan graves como los que están transitando. Termino, presidenta, que nos hubiera gustado que hubiera agenda política para hablar del caso de Rocha Moya. Que hubiera agenda política
para discutir qué debe pasar con Sinaloa, un estado cuyas instituciones se han derrumbado y que no se ve a futuro que pueda salir del problema al cual lo llevó López Obrador. Ese es lo que está sucediendo. Me gustaría decir que aquí las cosas salieron bien. No, la mayoría, Morena, se negó hasta discutir las propuestas que hacíamos en las comisiones. Se negó a eso, con el argumento de que eran de la oposición. No de si teníamos razón o no teníamos razón. No, que eran de la oposición. ¿Ustedes creen que esa concentración de poder los hace más fuertes? No. Los hace débiles porque no tienen contrapesos. Los hace débiles porque no escuchan otras voces. Los hace débiles porque desde su soberbia no quieren el bien de México. Los hace débiles porque sus pugnas internas están haciendo que nuestro país tenga dificultades. Gracias, presidenta. Nos vemos el día 1. Gracias. Gracias a usted. Por supuesto que, como dijo el coordinador Rubén Moreira, las pugnas internas que ustedes tienen pues ya son más que visibles. La DEA acusó a altos funcionarios mexicanos de trabajar directamente con los cárteles y, por supuesto, se refiere a altos funcionarios de Morena. Pero ¿cuál es la respuesta? En Morena nadie sabía nada. Por supuesto, el manto de impunidad ya no alcanza para todos. Se les olvidó el tema de Mario Delgado con el huachicol fiscal, Ovalle, el patrón de impunidad, los hijos de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué es lo que está sucediendo en esta trama de confrontación que se tiene al interior de Morena? Ante esta acusación de ese tamaño, cualquier gobierno abriría investigaciones y fortalecería la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Y Morena decidió aplicar bien lo que tanto dicen sus discursos. Nadie sabe nada, el gabinete no sabía nada, las fiscalías tampoco saben nada, en Palacio no se sabe nada, Andy no sabía nada. Por supuesto, con todos los señalamientos, fingen demencia. Pero ahí está el desfalco de Segalmex, ahí está, por supuesto, a Ovalle, que hasta lo cambiaron de oficina, y las contradicciones y confrontación que se vive ya son públicas. Lo que pasó en Sinaloa este fin de semana, hace unos meses defendían abiertamente a quien había sido el gobernador. Y este fin de semana, este movimiento que ustedes representan, mal movimiento de la 4T y mal llamado movimiento de la 4T, salieron de manera unánime para exigir nuevamente que se pidiera licencia. Pero ¿qué es lo que está reflejándose? Un maximato en Macuspana, por supuesto, un maximato donde muchos de ustedes van y tocan la puerta para pedir línea y otros van y tocan la puerta en Palacio Nacional para saber qué hacer. Y yo, Manuel López Obrador, va en el camino de Iturbide. Claro, primero habló de cómo fortalecer la independencia de México y después se convirtió en emperador. Esta es la ruta y déjenme decirles que finalmente la radiografía política interna que ustedes tienen está bastante complicada. Es una incongruencia que golpea al pueblo de Sinaloa y, por supuesto, el movimiento interno que ustedes tienen es un movimiento de confrontación y doble discurso de manera permanente. Y ejemplos sobran. Ese lema que Andrés Manuel tenía de primero los pobres, ahora es sálvense quien pueda. Ahí está Marina del Pilar, que seguramente ya en este momento es testigo protegido, o está en pláticas, o bien informante. Y ahí está también para que ustedes no se les olvide que
en el tema de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, sigo esperando la respuesta y el apoyo unánime, como hicieron con Andy y lo compararon con la patria, con México, con la soberanía de José Ramón López Beltrán, con su visa y su paseo en Disneylandia. Por eso yo concluyo diciéndoles que ustedes un escándalo tapan con otro escándalo, pero que, por supuesto, en este momento Morena podrá consumirse bajo el peso de sus contradicciones. En este sentido, lo que no vamos a permitir es que atropellen al pueblo de México. Es cuanto, Presidenta, y muchas gracias. Muchas gracias a usted, coordinador. Tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Vigiano Austria. Adelante, senadora. Tener la mayoría no significa tener la razón. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Se han empeñado en sostener una narrativa en contra de la realidad. Una realidad que rebasó. Podían controlar la narrativa mientras los hechos no fueran tan visibles, tan evidentes. Quieren controlarla hoy a través de la censura. Hoy a México le queda muy claro. Sí son un narcogobierno. Sí, todo mundo lo sabe. Aunque ustedes quieran negarlo, todos los días lo sabemos. Y es muy lamentable la mezquindad de estar luchando por controlar la narrativa, por proteger a quien ha sido artífice de todo esto. Si los de abajo, en los términos de su líder inmoral, ven que los de arriba rompen la ley, hacen lo que quieren, los de abajo van a hacer exactamente lo mismo. Si se dan cuenta que hay una gran protección y una gran impunidad, nadie va a respetar la ley. Por eso hoy se les hace fácil desobedecer a la presidenta o no tomarla en cuenta para hacer lo que quieran, porque se dan cuenta que pueden hacer lo que quieran y que no va a pasar nada mientras traigan el chaleco guinda que los blinda de ir ante la justicia. Ese es el problema que están viviendo y cada día va a ser más grande. No solamente tenemos que investigar a estos señalados por Estados Unidos por los delitos que tienen que ver con narcotráfico y con huachicol fiscal. No. Rocha Moya tiene un expediente enorme de irregularidades de su propio gobierno, que han sido documentadas por diversos periodistas valientes de investigación. También Andy López tiene no solamente estos delitos transnacionales, Andy tiene también delitos del poder, con usar sus influencias. Hay diversos audios y documentos y testigos que lo señalan. ¿Qué esperan para investigarlos por estos delitos que nos ofenden y que lastiman a los mexicanos? ¿Por qué tienen que esperar a que otro país les haga la tarea y después inmolarse en la bandera de la soberanía? La soberanía es ejercer nuestras obligaciones constitucionales, es investigar y hacer justicia. No sigamos con esta simulación. Si la presidenta no sabía todo esto, es malo. Si sabía, es pésimo. Lo cierto es que ella insinuó en varias mañaneras que era posible que pudiera regresar el gobernador narco. Quiere decir que se lo pidió y probablemente ella dijo, no regreses. Y no lo obedeció. O a quien obedeció es a quien hoy, desde la chingada, todavía controla este país. Ese es el problema, que este país hoy vive en medio de las disputas de poder. En Sinaloa hay 13 hombres y mujeres dándole vuelta al Estado, protegidos por el narco, haciendo precampañas, preocupados en mantener el poder y en ocultar y prevalecer la impunidad. No están preocupados por el infierno que están viviendo los sinaloenses, en lo social, en lo económico, en lo educativo, en todo. Viven llenos de miedo. Eso
es lo que debería preocuparlos, pero hoy ustedes también están llenos de miedo. Gracias, presidenta. Gracias a usted, senadora. Tiene el uso de la palabra la diputada Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Más o menos como unas 65 horas de trabajo efectivas de la sesión permanente, y la mayor parte las ocupamos en la agenda política, que es la definición de las dos propuestas de nación, de los dos rutas de nación. La que terminó el 1 de julio de 2018, que es el modelo neoliberal, 36 años de corrupción, de desvío, de crear, de ser la industria de la pobreza, de estar entregados al exterior, y la que inició el 1 de julio de 2018, que muchos no logran entender hasta esta fecha, que se trata de una ruptura, no de una alternancia política como la que sucedió en el 2000. Estamos en una ruptura política, y aquí la desfortuna es que no se ha logrado entender por parte de la oposición lo que significa una ruptura política. Y miren cómo vamos para que vean que no es lo mismo la discusión política de la clase política o de la llamada clase política y de lo que está ocurriendo en términos reales y objetivos. Miren cómo está el precio del dólar para los que decían que íbamos a llegar a 35 pesos por dólar. Está hoy a 16.96. Perdieron los que apostaron por el dólar y no por el peso. ¿Cómo está el desempleo en México? 2.9, de los más bajos de la historia. ¿Cómo está el superávit en términos comerciales? Es el más alto desde 1991. 9.857 millones de superávit a favor de lo que exportamos y lo que importamos. Y no hay duda de que otro eje que también nos han criticado y que venía creciendo exponencialmente con el modelo de seguridad, andábamos por las nubes. Con el presidente Andrés Manuel se paró el crecimiento, se paró y empezó a bajar, porque numéricamente a partir de ahí se empezó el objetivo del número de homicidios y feminicidios que existían en el país, porque antes no había ni estadística, no teníamos ni policía, eran 40,000, y 40,000, 20,000 eran administrativos y los otros 20,000 en 3 turnos no servía para nada. Ahora tenemos Guardia Nacional para cubrir todo el territorio. Y miren a cómo está ahorita el tema, de la última encuesta que se hizo en México, la percepción de inseguridad bajó hasta 59.8, es la más baja desde que apareció la guerra contra la delincuencia, que fue la de Calderón. Es la más baja. Luego miren la inversión con la ampliación que se acaba de anunciar de la Kia. Y un dato que les debe caer muy mal, pero ya está, que el Banco Mundial apoya la propuesta de nuestra y está en disposición de caminar esa ruta. Y lo que más les debe de molestar es lo que va a salir próximamente en la disminución de pobreza, porque con Andrés fueron 13.500.000. Con Claudia van a ser más. Decir que estamos desunidos, la 4T se mantiene en unidad plena a nuestra presidenta. Y ahí está clarito, ningún individuo, ninguna persona, ningún grupo por arriba del interés nacional, plena coincidencia con nuestra presidenta. Y cerramos filas en esa dirección. Y no tenemos duda de que vamos muy bien en la construcción del segundo piso de la 4T. E invitamos a los amigos de la oposición de que si les faltan asesores, les ayudamos, porque solo están en el discurso de la derecha norteamericana, que está en la lógica de hacer que los gobiernos que no están con ellos todos son
narcoestados, narcogobiernos. Y ese es el dilema, ese es el discurso que maneja la derecha y la oposición. ¿Le sirven? Hay dirigentes que van allá a Washington llenos de chismes, ahí los portafolios llenos de chismes, y ahora pasó esto, ahora pasó lo otro, pero se necesita que a México le hablen con la verdad y que construyan una propuesta alternativa a la 4T, porque estoy convencido que la 4T va para largo. Vamos a ganar este 27 y vamos a ganar el 30 y las que siguen, si ustedes no logran instalar una propuesta que nos señale a nuestros errores y construya algo que los pueda identificar con las mexicanas y mexicanos. Mientras eso no esté, no tengo ninguna duda que la 4T seguirá avanzando y gobernando en México y podemos ganar las 17 gobernaturas que vienen, el Congreso y los congresos locales y las presidencias municipales, porque desafortunadamente la oposición de la derecha no tiene propuesta. Que viva México, que viva nuestra presidenta, que viva nuestro movimiento. Muchas gracias. Gracias a usted, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena. Este espacio ha sido cedido por el Partido Verde. Adelante, senador. El ánimo es el grito de lucha de verdaderos mexicanos como Pancho Villa lo usaba, Andrés Manuel López Obrador. Y el ánimo es la esperanza de la cuarta transformación. Fíjense si no. La cuarta transformación tiene una base que es la honestidad. Y esto es la congruencia entre lo que dices y lo que haces. Y eso a la oposición le cuesta mucho, porque obviamente, diría mi abuelita, no le pidas peras al olmo, por eso les ha ido como les ha ido y les irá como les irá. No conectar con lo que ocurre en el pensamiento y en el sentimiento del pueblo. Y hoy quisieran cantar alegría de lo que aparentemente para ellos es la tragedia, pero enfrentan una postura de congruencia. La jefa del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum, primero deben de entender que más que presidenta es la jefa del Estado mexicano. Y yo lo he planteado a algunos periodistas antes de esta sesión, que la verdad ella ya instaló una palabra que luego a veces se pierde en el ejercicio de la política, pero es la ética como rector del ejercicio de la política. Entender que en la vida pública el poder no puede ser un fin en sí mismo, que los principios están por encima de cualquier interés personal. Y así es como con esta expresión hoy ejerce el poder en la República. Y esto implica la idea de que gobernar es tomar decisiones, asumir responsabilidades y muchas veces saber colocar el interés colectivo por cualquier individualidad. Y esto es la diferencia entre ocupar un cargo y ejercerlo con sentido de Estado. Más en ambientes de acecho internacional y nacional por parte de la derecha, cuando desfachatadamente caminan y viven en Washington. Hoy nos enteramos que viven 25 de 30 días al mes gastándose el dinero del pueblo en supuestas asesorías que nada más lo que buscan es lo que ya la derecha internacional ya tenemos la base material, porque este asedio es contra gobiernos como el de México que han privilegiado el humanismo a los seres humanos, y hay
en estas democracias contemporáneas el intento de acechar con mecanismos de intervención que ya no requieren tropas, ya esta derecha internacional, ni siquiera los partidos nada más, ellos son ya títeres de lo que las oligarquías están buscando a través de dinero, algoritmos, redes automatizadas, medios digitales y campañas transnacionales, pretenden influir en la vida pública de estos países. Ya el pueblo mexicano ejerce su defensa con claridad y los proyectos políticos vinculados al pueblo, pues obviamente van a fortalecerse y vamos a seguir caminando dentro de esta línea de la congruencia, que significa defender la presunción de inocencia sin impedir que las instituciones investiguen, que significa exigir pruebas frente a cualquier señalamiento y al mismo tiempo rechazar cualquier forma de impunidad, que significa defender nuestra soberanía nacional sin utilizarla jamás como argumento para proteger intereses particulares, sabiendo que México coopera con otras naciones en todos los asuntos que favorezcan la seguridad, la justicia y el bienestar, pero esta cooperación nunca significa subordinación, porque la soberanía justamente defiende nuestras propias instituciones que funcionan, investigan, determinan responsabilidades y resuelven conforme a derecho. Yo quisiera decir finalmente que por toda circunstancia, la reflexión que queda, que le costará mucho trabajo a la oposición, hoy fueron, pues la verdad, mezquinos, hay que decirlo, al no reconocer el trabajo de la presidenta de este Senado, una agenda que se construyó democráticamente y que así se resolvió. Pero quiero decirles que en nuestro pensamiento, y culmino, los principios siempre estarán por encima de intereses personales y esta congruencia siempre estará por encima de las conveniencias, la legalidad frente a cualquier señalamiento y la soberanía frente a cualquier pretensión de subordinación y capacidad permanente de revisión del ejercicio público. Así vamos a fortalecer a la República y la presidenta lo hará siempre con el respaldo de este Senado, con mucho ánimo, pero sobre todo con el respaldo del pueblo. ¡Viva México! ¡Viva la transformación nacional! Y viva la presidenta Claudia Sheinbaum. Celebro tanto que Rocha Moya haya tenido que pedir licencia otra vez. Lamento que fue porque a los del narcopartido les da pánico el gobierno estadounidense y sus acusaciones por los delitos cometidos por estos delincuentes. Pero no debemos conformarnos con la licencia de Rocha Moya. Rocha Moya debe ser extraditado. Y debe quedar muy claro que tanto Sheinbaum como los de Morena sí sabían de los delitos de Rocha Moya y de su grupo. Debe quedar muy claro que Sheinbaum y Morena conocían de ese narcopacto. Algunos lo aceptaron, otros se hicieron como que volteaban a otra parte, pero todos estuvieron de acuerdo en ese narcopacto porque les importaba más llegar al poder que el bien de México. Ahorita los morenarcos traicionan a Rocha Moya, al más puro estilo de la mafia, la bancada de los mafiosos. Traicionan a Rocha Moya, a quien tanto defendían, solo porque les da pavor el gobierno de los Estados Unidos, solo porque les da pavor una extradición a una cárcel de alta seguridad allá en los Estados Unidos. Yo había hecho 3 exhortos en defensa de los mexicanos, exhortos para que rindan cuentas, se separen de sus cargos
Adán Augusto López, el narcosenador que ahorita andaba aquí, el otro narcosenador Insunza y Rocha Moya. Todos esos exhortos, los de Morena, los rechazaron o no los quisieron ni discutir. Hoy celebro que sus mentiras se las tienen que tragar. Hoy están deprimidos, asustados, con las caras largas, con las lágrimas en los ojos y el nudo en la garganta. Estos miserables ahora sí vienen muy agachaditos porque ya les echó el guante la justicia, aunque me da tanta pena que tenga que ser de otro país y no de México. Morena y Sheinbaum se asustaron mucho, y les dio mucha rabia cuando hace un año aparecí en un noticiario en los Estados Unidos y hablé ante el público estadounidense en inglés y dije la verdad. Morena estableció un narcoestado. Esa es la verdad. Y el tiempo empieza a darme la razón. Yo sabía muy bien que había que denunciar en donde a Morena le da pavor. Y me han invitado desde allá a dar conferencias y me han invitado a entrevistas. Y eso es lo que los ha tenido como locos. Ahora, queridas familias mexicanas, ya cayó uno que es Rocha Moya. Yo tenía razón, llevo 7 años diciéndoles que son un narcopartido y se los he dicho incesantemente y las pruebas sobran y lo seguiré haciendo. Festejo que Morena se está quebrando ya y festejo que la verdad empieza a conocerse. Los mexicanos merecemos un gobierno honesto, no un gobierno mafiocrático en donde lo que les importa son los intereses de los capos del crimen organizado y no los intereses de los mexicanos. Ánimo, queridas familias mexicanas, la búsqueda de la verdad, la denuncia y hablar con la verdad es lo que nos hará libres. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Marcelo de Jesús Torres. La misma razón que hace rato se la dio a quien estaba hablando, tan sencillo como eso. No felicitamos a Lauricel Castillo porque no publicó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al 123. No la podemos felicitar porque traicionó a las mujeres de este pueblo, porque traicionó a los policías, a los médicos, a las enfermeras, porque lo guardó, porque se lo ordenaron desde la Secretaría de Hacienda, porque están quebrados. Por eso no la podemos felicitar. No la podemos felicitar. Fue una mala actuación como presidenta. Segunda, están ustedes quebrados por la historia. Porque yo sí les puedo decir a ustedes que son una punta de drogadictos, una punta de marihuanos, una punta de narcotraficantes. Eso es lo que son, El que habló, usted no se asuma como eso. Ustedes son un narcopartido de un narcogobierno. Eso es lo que son. Por eso hay cosas tan tristes como el hecho. Aguanten tantito, hombre, como el hecho de que el gobernador Rocha regrese y no le avise a la presidenta. ¿Dónde se había visto eso? Pero no lo festejaron ustedes. Allá en la Cámara no estaban todos los diputados coreándolo, no estaban los gobernadores de Morena defendiéndolo. Esos son ustedes, son cómplices de ese narco. Y levantan la mano, hable usted de la gobernadora de Veracruz, hable de ella. No hay libertad en ese pueblo, hay un narcogobierno en Veracruz. Hable de ella y de esa bola de pandilleros. Muchas gracias. Que se queda muy corto. Los personajes que creen que pueden
hablar así de un tema tan importante como es la situación que tiene que ver con el uso, que es un tema de las sustancias psicoactivas, que es un tema de salud pública. Las palabras son patrimonio que el hombre no comparte con ninguna otra criatura, y ustedes tienden a reducirla a la esfera de la significación, a la del lenguaje discursivo. ¿Y qué creen? Todo lo que ha emitido esta persona que se expresa de manera tan desquiciada, habló de drogadicción, de drogadictos, mencionó, pues es un tema de salud pública. Y yo quiero invitarlo a que se limite y a que hable con respeto de las personas que tienen esta condición de salud. Respeto al pueblo de México. Respeto, señor, que viene y se larga, como le dije la otra vez, y que además cobra un salario con el dinero del pueblo. Y así como lo dije la vez pasada en tribuna y se rieron de mí, les dije que representan a las ámpulas grandilocuentes. Ámpulas porque representa el simbolismo de lo que significa una ampolla llena de pus y de material con pudredumbre, lo que ellos son, purulento, perdón. Y grandilocuentes porque es el predicado que los describe. Vienen aquí y escupen palabrerías sin ningún significado. Yo exijo respeto al pueblo de México, y más cuando se habla de un tema de salud pública. Ni son drogadictos, ni son todo lo que quiso decirle al pueblo de México. Respeto, señor presidente, de lo que queda del PRI. Gracias.